Atiende Marcelo Riapiacentini, aquí en Radio Universidad Nacional del Nordeste. Ministro, ¿cómo le va? Es un placer dialogar con usted. Está Guadalupe Ortellado en la mesa de Radio UNE. Mi nombre es Francisco Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Placer dialogar con usted. Muchas gracias, ministro, por atendernos. Conocimos en las últimas horas, después de la reunión que ha tenido el gobernador, que ha participado el gobernador de la provincia de Corrientes, entre los funcionarios no mandatarios del NEA y el NOVA del Norte Grande, que finalmente habrá una compensación, si no me equivoco, que se va a incorporar en el presupuesto 2024. Digo por esto de la coparticipación, que en tanto se vino hablando, ¿no? Por la falta en realidad de fondos de la coparticipación, producto de lo que ya conocemos, ¿no, ministro? Por el impuesto a las ganancias y también por la quita de algunos productos en la devolución del IVA, ¿no? Sí, estamos a expensa de ver cuáles son los avances en ese sentido. Pues ahora lo único que está en concreto es un proyecto de ley de impuesto a las ganancias que, digamos, modifica la forma de cálculo, motivo por el cual las provincias van a dejar de recibir una cifra muy significativa. Esto tiene media sanción en Cámara de Diputados y bueno, estamos viendo a ver qué va a pasar en el Senado. Lo cierto es que claramente debería existir una compensación. Esa compensación debería tener claridad y ser equivalente, obviamente, a los recursos con que las provincias pierden. De lo contrario, por supuesto, todos los presupuestos provinciales van a estar en problemas. Claro. ¿30.000 millones de pesos para Corrientes representaría, ministro? Sí, aproximadamente unos 40.000 millones. 40.000 millones. Sí, aproximadamente unos 40.000 millones, una cifra que es estimada, obviamente, que puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos en esos valores. Y bueno, estamos expectantes a ver cuál es la evolución por estos días. ¿Cómo afecta a este monto para la provincia de Corrientes? Por ejemplo, si tenemos que darnos una idea, los oyentes que nos están escuchando en este momento, por ejemplo, ¿a qué destinaría la provincia estos montos, 40.000 millones de pesos? Y bueno, a ver, si uno quisiera hacer una comparación, digamos, como para tener una idea de magnitud, de volumen, de escala, digamos, podríamos pensar que 30.000 millones implica la totalidad de los sueldos de la administración pública provincial en los tres poderes del Estado. Imagínense que estamos hablando de una cifra que es superior a esa, digamos, ¿no? Así que eso realmente es muy importante. Claro. Un monto muy, muy significativo. Pero que no significa que esto vaya a afectar el salario de... No, para nada. Es decir, los salarios están garantizados, eso es una prioridad del gobernador. Es uno de los ejes de políticas públicas que lleva adelante, por eso la recomposición salarial de este año fue una recomposición muy buena. Estamos en la lucha siempre con lo que significa pelear con la inflación, ¿no? Eso es lo que propone el gobierno nacional, que hasta ahora parece no tener techo y que realmente es preocupante porque afecta no solamente al sector de los asalariados, sino también al sector público, privado, pymes, etcétera. Entonces vemos que hay una política salarial que se viene mejorando de manera permanente, de manera frecuente, y bueno, si bien eso no estaría, digamos, afectado por esta merma, pero claramente afecta al presupuesto en su integralidad. Claro. Esta adenda, ministro, que se habla, que se va a incorporar en el presupuesto nacional 2024, habla de una compensación, digo, ¿se conocen detalles si se va a hablar de una compensación similar a los 40.000 millones o no se sabe bien todavía? Todavía desde el punto de vista técnico no, son todas versiones. Lo cierto es que el proyecto de presupuesto nacional ya fue presentado y obviamente no contempla esta cuestión. Por supuesto que estamos a tiempo, porque eso el procedimiento legislativo implica que se puede agregar incluso durante el tratamiento a través de las comisiones respectivas, pero hasta el momento no hay ninguna compensación en ese sentido y no sabemos cómo se va a determinar. Hay varias opciones que se están escuchando, pero insisto, esto se tiene que plasmar en la ley de presupuesto para que entre vigencia ya a partir del 1 de enero, ¿no? Ministro, buenos días, muchas gracias y muy gentil también por su tiempo para la entrevista. Días atrás se celebró justamente, usted estuvo encabezando, ¿no?, la reunión junto con jefes comunales para compartir, ¿no?, esta situación, esta preocupación. ¿Cuál fue el balance o las respuestas desde los diferentes municipios?
Participamos de una reunión en Goya con varios secretarios de Hacienda de varios municipios. La verdad que preocupado por esta situación, porque obviamente esta merma en los recursos implica también una caída en la distribución de recursos de coparticipación de impuestos para los municipios. Entonces, eso implicaría ajuste. También es un tema muy dinámico, es decir, día a día tiene modificaciones, y vamos a ver también, así como nos reunimos para ver qué tipo de ajustes o qué tipo de diagrama tendrían los nuevos presupuestos municipales. Seguramente, en caso de que se avance con un mecanismo de compensación, también seguramente nos reuniríamos de manera frecuente como para ir avanzando y ver cómo quedan los nuevos diagramas, ¿no? Claro. Sí. Ministro, esta faltante en la coparticipación de la provincia de Corrientes ya se va a sentir ahora, porque se aplica en octubre, creo, si no me equivoco, a partir de ahora, el 1 de octubre. ¿Pero ya se siente ahora, digamos? Así es, con los recursos de coparticipación del mes de noviembre ya se empieza a ver esta disminución gradual, pero el impacto es fuerte, obviamente, que está en el ejercicio 24. Queremos ver cuáles serían los mecanismos de compensación que plantea el Gobierno Nacional. Por ahora... Noviembre y diciembre, digamos, son... Noviembre y diciembre, sí. 2 meses que tiene que compensarse allí. Así es, noviembre y diciembre, y ver cómo va a quedar esta redacción de la ley de presupuesto, y cómo va a quedar la redacción del impuesto a las ganancias. En fin, creo que todavía hay bastante por analizar, bastante por ver. Así que, estamos expectantes a las noticias nacionales. Sí. Corrientes tiene, ¿no?, su historia de discriminación, de asimetría también podríamos decirlo, con respecto a los fondos nacionales. Esto no es la primera vez, me imagino, ¿no, ministro, que se está, que se podría concretar? Sí, la verdad que la provincia de Corrientes, la historia lo demuestra, y las referencias de los presupuestos nacionales así lo indican. Que no hemos estado entre las provincias más beneficiadas por los fondos nacionales, ni los automáticos ni los discrecionales. Uh-huh. En esta oportunidad, al tallar sobre una cuestión vinculada, digamos, a la estructura del impuesto, es un tema que además excede a la provincia de Corrientes, sino que también es para la totalidad de las provincias del país. Estamos preocupados y expectantes a la vez, tratando de escuchar cuáles son las propuestas que haga el Gobierno Nacional para resolver estas asimetrías. Claro, porque justamente, ¿no?, tenemos conocimiento de que Chaco, sin ir más lejos, ¿no?, provincia vecina, ¿no?, directamente unidos por el puente, recibe 65.000, ¿no?, millones, a diferencia de los 40.000 millones que recibe Corrientes, que podría dejar de recibir Corrientes. ¿A qué se debe esta asimetría, básicamente? No, a ver, tiene que ver primero con la estructura del impuesto en este caso, pero además, digamos, en lo que tiene que ver en la distribución de recursos, uno ve, digamos, cómo es la estructura del proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno Nacional para el 2024, y ve con mucha claridad que la provincia de Corrientes no tiene obras públicas nacionales, prácticamente obras nuevas. Tiene alguna continuidad de algunas obras públicas que vienen demasiado lento, como por ejemplo el caso de la autovía acceso a la ciudad capital. Sí. Vemos que no se puede concluir, que terminó perjudicando la circulación y generando un problema bastante severo. Entonces, ahí vemos cuál es la mirada del Gobierno Nacional para con la provincia de Corrientes, y uno ve en provincias vecinas donde obras de autovía se hacen y avanzan considerablemente, y son rápidas, ágiles y dinámicas, y en la provincia de Corrientes se puede terminar una autovía de algo más de 10 kilómetros. Entonces, ahí vemos la falta de federalismo, vemos la falta de la mirada inclusiva que deberíamos tener cuando estamos hablando de fondos públicos. Así que, el gobierno de la provincia de Corrientes, un poco acostumbrado a esta situación, a manejarse en el presupuesto provincial, sigue avanzando con obras, pero sería más que interesante que también el Gobierno Nacional acompañe en ese sentido, ¿no? Claro. Ministro, ¿cuánto se ha
¿cuánto se ha encarecido la coparticipación, el presupuesto en realidad de la provincia de Corrientes con todos estos cambios que vamos teniendo rotundo en cuanto a la inflación, el impacto? ¿Cómo le afecta esto a la provincia? Bueno, a ver, primero el régimen de coparticipación de impuestos, tenemos que decirlo que es un sistema automático de distribución de recursos nacional, pero que la distribución la hace la nación, aunque es aportado por todas las provincias, ¿no? Venía creciendo en un ritmo razonable, bastante similar, si bien levemente por debajo, pero bastante similar a la inflación. Bueno, vamos a ver cómo termina, digamos, esta historia nueva, digamos, que se plantea de impuesto a las ganancias. Pero bueno, por otro lado tenemos un esquema inflacionario que sigue creciendo. Entonces, si bien existiría acompañamiento en cuanto a la distribución de recursos automáticos, cada vez la prestación de los servicios se pone mucho más complicado, digamos, por producto de la inflación. Claro. ¿Qué característica tiene el presupuesto provincial para el año que viene, ministro? Bueno, ahora aún lo estamos diagramando, todavía no está concluido ese borrador, va a ser, digamos, lo vamos a enviar al gobernador. El gobernador siempre le da su impronta, por supuesto, y sobre eso se arma lo que sería el proyecto definitivo que va a ir a la legislatura local. Como siempre, algunas consideraciones. La recuperación del salario como uno de los principales ejes, y por otro lado la obra pública, que creemos esencial y específica para algunos desarrollos muy puntuales, que es necesario y que ya muchos de ellos están en ejecución, digamos, ¿no? Claro, ya se está viendo también los distintos incrementos salariales, cómo impactaría, cómo se aplicaría el año que viene, atendiendo a que el año que viene tengo entendido que no habrá mucha diferencia con este 2023, ¿no? Creemos que va a ser bastante similar al 2023, así que, bueno, por supuesto también estamos planteando posibilidades de recuperación salarial de manera frecuente. Eso, a medida que se vaya dando las posibilidades, los vamos a ir corrigiendo. Sí. Así que, bueno, tenemos algún diagrama general, pero sobre la marcha muchas veces se van generando correcciones. Claro. El esquema de cómo se viene pagando los sueldos será similar, un 2 plus, será similar, digamos, la característica, no cambiará esto. Sí, en cuanto a característica es similar, lo que va a variar obviamente son los valores, pero los valores. Las características refieren son similares. Ministro, una última pregunta de mi parte. De no darse la adenda esta que se ha prometido justamente ayer, este fin de semana, y de darse, sí, la quita de estos fondos, no, esta reducción, ¿se analiza ir a la justicia, como en su momento lo fue Cava, como lo fue la provincia de La Pampa, justamente por esta retroacción en los fondos coparticipables? Sí, esa posibilidad siempre está abierta, y obviamente que es una decisión exclusiva del gobernador. Va a decidir de avanzar con esa cuestión o no, digamos. Me parece que ahora al menos se habla del tema de la posibilidad de compensación, con lo cual deberíamos ser cautos y esperar unos días más todavía sobre una definición en este sentido. Claro. Ministro, hoy se están pagando los sueldos de la provincia con aumento, es el último incremento salarial que se ha dado hace poco tiempo nada más, son correcciones que viene dando el gobierno ya. ¿Qué incremento va de esto en lo que va del año? Nosotros estamos alrededor de un 115% de corrección. 115%. En lo que va del año. Sí. Así que, bueno, con una inflación que está en el orden del 70% en este momento, ¿no? Sí. Bueno, venimos recuperando los salarios como establece el gobernador. Claro. Se habla mucho después de las elecciones nacionales, ministro. ¿Cómo espera la provincia esto? Digo, en materia económica, posible devaluación nuevamente. Tuvimos un 22% ahora el 14 de agosto. ¿Qué se está analizando ya en ese sentido luego de las elecciones generales? Sí, nosotros estamos en principio muy expectantes de los vaivenes de la economía que día a día nos sorprenden con noticias nuevas, así que vamos a ser muy cautos. Tenemos algunas estimaciones y proyecciones que lógicamente que lo hacemos de manera técnica y de forma frecuente, pero bueno, todo es muy cambiante por este momento. Ministro, muchísimas gracias por la atención y el diálogo con nosotros. Que tenga buen día.
Muy amable, igual. Hasta luego. El ministro de Hacienda de Corrientes, Marcelo Rías Piacentini, dialogando con Radio Universidad Nacional del Nordeste. Creo, bueno, sacando, tratando de